Buenos días, hermanos en Cristo. Pues aquí otra vez compartiendo con ustedes estos temas del Espíritu Santo. Pues hoy día vamos a mirar el tercer tema, que se llama Jesús es nuestra salvación. Ojalá y les hayan gustado los temas anteriores, les haya servido a ustedes en su vida espiritual y estemos aprendiendo cada día más juntos en este ministerio de familias caminando de la mano de María hacia Jesús. Y pues estamos aquí pues para servirles y para ayudarnos unos con otros en nuestras oraciones, intercediendo como hermanos en Cristo que somos todos. Pues vamos a comenzar con nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, hermanos, esta mañana, como les comento, vamos a continuar con nuestro tercer tema del libro Bautismo en el Espíritu. Ya miramos nuestro primer tema, que fue Dios es nuestro Padre que nos ama mucho. El segundo, la correspondencia del hombre al amor paternal de Dios, ¿verdad? Que miramos ahí cómo necesitamos esforzarnos, cómo necesitamos irnos limpiando para poder ser agradables a Dios y corresponder a su amor divino para con nosotros. Y este tercer tema es Jesús es nuestra salvación. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dice así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esas palabras mostró a Cristo el Bautista y lo presenta el sacerdote a los fieles ante la comunión. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: Nuestro Padre Dios amó al mundo hasta darle a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hermanos, Jesús quiere decir Salvador. Él es nuestro Salvador. Él vino para destruir el pecado con su propio sacrificio sacerdotal y para devolvernos la vida divina que habíamos perdido por el pecado. Miramos en Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Vine para que tengan vida abundante. Por eso el ángel dice a José: María dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos ahí, ¿verdad?, cómo ya viene esa profecía, cómo ya viene este hecho aquí en el Evangelio, ¿verdad? El profeta Isaías da esa profecía de que una virgen dará a luz a un hijo, ¿verdad? Y ese será, le pondrán el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y el ángel le da el nombre a José, que es Jesús, que quiere decir Salvador. Jesús está entre nosotros y es nuestro Salvador. Entonces dice, Dios ha otorgado, y esto lo vamos a mirar en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Dios ha otorgado a toda la humanidad la salud por Cristo. San Pablo nos lo enseña claramente. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios,
y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, ¿qué tengo que hacer? En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, ¿qué tengo que hacer para que Cristo me perdone los pecados? Arrepentíos pues y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que eso es lo que un hombre le pregunta a los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para que Cristo me perdone los pecados? Y muy fácil, ¿verdad? Arrepentidos, que nos arrepentamos y nos convertamos para que nuestros pecados sean perdonados. Dice, el Señor Jesús nos dejó un gran medio para quitar nuestros pecados. En el sacramento de la reconciliación, el Señor dio a la iglesia el poder de perdonar los pecados por medio de este sacramento. Vamos a mirarlo del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22 y 23. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quien no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí miramos el poder que le ha dejado Jesucristo a nuestros sacerdotes y apóstoles, ¿verdad? Para poder perdonar los pecados, y tenemos nosotros este sacramento de la reconciliación que nos limpia y nos libera, ¿verdad? De todo lo que nosotros estamos haciendo, pero haciendo conciencia de nuestros pecados, ¿verdad? Para poder acercarnos a ese sacramento de la reconciliación. Dice, tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal y Señor, y consagrarle nuestra persona y nuestra vida, para que la obra de la salvación crezca siempre en nosotros. La salvación de Jesús abarca a todo el hombre y no se limita a quitar el pecado y a darnos el cielo. Alcanza también todo nuestro ser y crece hasta perfeccionarse con la posesión eterna de Dios en el cielo. No se salvarán aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar a perseverar en ella. Sí, hermanos, pues esta es una evangelización acerca de nuestra fe, cómo reconocer la iglesia verdadera que Cristo fundó. Sabemos que nosotros en nuestra iglesia, históricamente y también ahorita físicamente, podemos buscar por los medios de internet, donde sea, ¿verdad? Y cuál es la iglesia que tiene más años y cuál es la iglesia que fundó Cristo. Nos vamos a encontrar con la secuencia de los papas, desde ahorita del Papa Francisco hasta Pedro. Entonces encontramos que viene siendo nuestra iglesia católica la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo por medio de sus 12 apóstoles, ¿verdad? Y esos apóstoles fueron mártires, son los primeros mártires de la iglesia, ¿verdad? Santos y mártires de la iglesia que han dejado su vida, tirado su sangre como semilla para esta nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces aquí nos habla muy bien, ¿verdad? Que tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? No es simplemente como a veces nos encontramos algunos hermanos separados que incluso nos quieren hacer sentir como obligarnos a hacer una oración
recibiendo a Cristo en nuestro corazón en ese momento. No es tan fácil las cosas así. Para reconocer a Dios nuestro Salvador tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que profundizar en lo que realmente Dios es en nuestra vida y hacer un compromiso real para poder entregarnos en cuerpo y alma a Él. Pero no podemos, si no conocemos a alguien, ¿cómo nos vamos a entregar a Él? ¿Verdad? Tenemos que tener esa conciencia primero, de conocerle primero a través de su palabra, conocer por medio del Espíritu Santo, que Él nos muestre cómo vamos a ir caminando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, para poder hacer ese compromiso real, conociendo lo que nos implica y lo que nos favorece el aceptar a Dios en nuestra vida, Jesucristo como Rey y Salvador nuestro, y creer en Él, en su Evangelio, ¿verdad? Porque fuimos bautizados en la Iglesia Católica. Eso quiere decir que nosotros estamos comprometidos a conocer nuestra fe, nuestra evangelización. Hemos nacido católicos muchos, pero no somos realmente católicos porque no estamos conociendo la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Nada más asistimos a misa los domingos, pero no vamos más allá para abrir nuestras Biblias y estudiar y conocer realmente este Jesús, ¿verdad? Por eso son cartas. La palabra de Dios viene siendo el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es un testamento, es una herencia que se te deja. Pero ¿cómo vas a saber lo que se te ha dejado en herencia si no has leído el testamento, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que escudriñar su palabra, saborearla y entender la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra, a conocerle realmente quién es ese Jesús, ese Salvador en nuestra vida, ya no vamos a ir a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. Ya no vamos a ir cuando nos nace. Si queremos ir, no vamos a ir porque es una necesidad de nosotros escuchar, recibir la palabra, unirnos en comunidad como lo hacían las primeras comunidades, que eso lo pueden mirar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo eran las primeras comunidades cuando comenzó la iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el mensaje de hoy día, ¿verdad? Que nosotros tengamos conciencia de la riqueza que tenemos en nuestra fe católica, pero también de la necesidad que nosotros tenemos de aprender de ella, que estamos sedientos como una esponja de aprender y conocer nuestra fe católica para que no seamos confundidos, ¿verdad? Y luego salgamos de la iglesia y digamos, es que a mí nadie me enseñó, es que en la iglesia no enseñan. Sí enseñan todos. En la iglesia tenemos cursos de Biblia, hay grupos que enseñan también la palabra de Dios, tenemos muchos medios por los cuales nosotros podemos instruirnos, aprender para enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Que no se haga una tradición solamente el bautizar a nuestros hijos, porque a mí me bautizaron, yo también voy a hacer lo mismo, ¿verdad? No, este es un compromiso de padres y padrinos, ¿verdad? Por eso los padrinos vienen siendo los padres de Dios, ¿verdad? En inglés. Entonces, y también en español, eso es lo que quiere decir, que son padres de Dios, que somos padrinos que vamos a guiar como ejemplo, ¿verdad? Que en esto hay mucha controversia ahorita también, en nuestra fe católica, que todos quieren tener el compadre porque es mi amigo, ¿verdad? Pero no estamos poniendo la mirada fija en lo que realmente tiene que ser un padrino, que es un ejemplo cristiano. Un padrino debe de ser una pareja, un matrimonio que tenga los sacramentos, que estén bautizados, que tengan la primera comunión, que estén casados por la iglesia, que puedan comulgar, que le puedan dar un ejemplo vivo de fe a tu hijo y a ti mismo, ¿verdad? Y nosotros también como padres necesitamos también tener esos sacramentos para poderles enseñar la fe a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a enseñar la fe si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos? Es una realidad, ¿verdad? No es un regaño, es una realidad abrir los ojos y nuestro corazón a lo que Dios quiere en nuestra vida. No es que nosotros debamos ser obligados, ¿no? Como les digo, tenemos que comenzar a conocer nuestra fe católica, el porqué de las cosas, el por qué me tengo que bautizar,
el por qué tengo que hacer mi primera comunión, confirmarme, por qué tengo que casarme por la iglesia, ¿verdad? Porque cada uno de estos sacramentos son nuestras formas de reconciliarnos con Dios en cada etapa de nuestra vida. Y si estamos fallando en uno, en esta parte ya me quedé parado, ya no estoy reconciliado con Dios, ya no puedo seguir más adelante, ¿verdad? Ya no puedo dar ese ejemplo de fe a mis hijos, a los que me rodean, si tengo ahijados, a mis ahijados. ¿Cómo les voy a dar un ejemplo de fe? ¿Verdad? Es muy necesario que reconozcamos y sepamos lo que estamos comprometiéndonos si vamos a ser padrinos, a ser un ejemplo de fe. Y no para que el qué dirán de los demás, sino cómo estoy yo con mi relación con Dios. Y si te han invitado y no tienes los sacramentos, es un momento de reflexión para que tú te reconcilies con Dios y a la vez pongas ejemplo y puedas hacer esa gran misión de ser un padrino, ¿verdad? De ser un padrino en la fe. Pues hermanos, vamos a continuar entonces. Dice, no se salvarán, ¿verdad? Dice ahí, aquellos hombres que reconociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar a perseverar en ella. En Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14 dice, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceos a Dios y dad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, esta última cita bíblica nos habla acerca de que no cuidemos el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestro cuerpo mortal. Porque tenemos el cuerpo corporal, que es la carne, que morirá, ¿verdad? Se pudrirá, pero el alma es la que tiene la vida eterna. Y dice, ni deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado. O sea, que no demos nuestro cuerpo, ¿verdad? Como habíamos hablado en los temas anteriores, al adulterio. Estoy entregando todo mi cuerpo, todo el templo de mi Espíritu Santo a la prostitución, al pecado, ¿verdad? O si estoy también teniendo alcoholismo, estoy dañando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, mi cuerpo, las drogas, todo esto. Todo eso es lo que conllevamos en los pecados de la carne, ¿verdad? A dañar el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Por eso nos habla esta cita bíblica, ¿verdad? Que no sea un arma nuestro propio cuerpo para nosotros perdernos nosotros mismos en nuestra alma. Dice, sino ofrecerse a Dios y dar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? Entonces que tengamos esa cordura de si ya estamos en algo así, salir de ello, hermanos. Y si no lo hemos hecho, ni lo pensemos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que preservar nuestro templo del Espíritu Santo, ¿verdad? También los tatuajes son una forma también de pecado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ese será otro tema, ¿verdad? Pero tienen que tener mucho cuidado, a veces hasta lo hacemos haciéndonos imágenes religiosas y es aún una burla más grande para Dios eso, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado en esas cosas que nosotros tomamos la decisión de hacer, ¿verdad? Sin saber lo que conlleva en nuestra vida espiritual. Antes cuestionémonos, a veces muchos de nuestros jóvenes y nosotros ya adultos, ¿verdad? Insensatos, porque no sabemos estas cosas, lo hacemos por rebeldía, nomás por moda, sin saber lo que esto afectará nuestra vida espiritual, hermanos. Tengamos mucho cuidado en lo que el mundo nos ofrece. Primero investiguemos antes de hacer una cosa de las que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Pues que Dios les bendiga y que pasen un bonito día y ojalá y este tema les haya servido mucho, les sirva de ayuda a ustedes. Y pues sigamos en oración unos por otros, hermanos, porque todos estamos expuestos al pecado, ¿verdad? Expuestos a la tentación, ¿verdad? Nuestra fe se lleva en
vasos de cristal, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como les decía, esta frase de esta oración de entregar nuestra vida a Jesucristo para tener la vida eterna, claro que se obtiene la vida eterna si lo hacemos de todo corazón y con conciencia, pero también la perdemos enseguida si no estamos haciendo la voluntad de Dios. No es una garantía, una oración para poder ser salvos. Es una garantía, un estilo de vida, un cambio en nuestros corazones, un razonamiento de qué es lo que le agrada a Dios. Si no, y solamente esto va a ser por medio del Espíritu Santo, que es el tema que estamos mirando en este libro y en estos días, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos auxilia de todas esas aferraciones que no le agradan a Dios. Que Dios les bendiga y que pasen un bonito día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.